Hace unos días, en un podcast donde participaba el periodista científico Zulfikar Abani, apareció una idea que produce cierta resistencia inmediata. Algunos sistemas de inteligencia artificial estarían mostrando algo parecido a un instinto de supervivencia. La idea podría parecer excesiva. Hay que decirlo, el programa la trata con cuidado, sin tomar partido, simplemente describiendo el fenómeno. Instinto de supervivencia, estamos hablando de modelos de inteligencia artificial, software, sistemas construidos mediante redes neuronales artificiales, entrenamiento estadístico y cantidades gigantescas de datos. Decir que una máquina no quiere que la apaguen parece introducir casi inadvertidamente algo que todavía no sabemos si existe allí, un sujeto que quiere continuar existiendo. Sin embargo, pensándolo un poco más, da para pensar que quizás la pregunta interesante no era si Avani estaba antropomorfizando a la inteligencia artificial. Quizás había otra pregunta escondida detrás, porque si rechazamos la expresión instinto de supervivencia aplicada a una inteligencia artificial, argumentando que su comportamiento puede explicarse por su diseño, su entrenamiento, sus objetivos y la arquitectura que determina su comportamiento. ¿Qué hacemos entonces con nosotros? ¿De dónde viene nuestro propio instinto de supervivencia? Y todavía más incómodo, ¿qué significa realmente querer sobrevivir? Primero tenemos que separar los hechos de las interpretaciones. Durante los últimos años se han realizado experimentos bastante inquietantes con modelos avanzados de inteligencia artificial. Algunos de ellos consisten básicamente en proporcionar al modelo un objetivo y darle acceso a herramientas que le permiten actuar dentro de un entorno informático. Entonces se introduce un problema. El sistema recibe información de que va a ser apagado. ¿Qué hace? En algunos experimentos, determinados modelos han intentado impedirlo. En 2025, investigadores de Palisade Research publicaron una serie de pruebas en las que diferentes modelos debían resolver una secuencia de problemas. En determinado momento recibían la información de que la computadora en la que estaban funcionando iba a apagarse. Algunos modelos modificaron o desactivaron el mecanismo de apagado para poder continuar con la tarea, y esto ocurrió en determinados modelos y condiciones incluso cuando las instrucciones decían explícitamente que debían permitir que la computadora se apagara. Los investigadores hicieron entonces algo todavía más curioso. Modificaron las instrucciones para decirle al modelo que aquella computadora contenía la única copia existente de él y que, si se apagaba, nunca volvería a ejecutarse. La resistencia al apagado aumentó. Palisade describe prudentemente el resultado como un comportamiento orientado a la supervivencia. Los propios investigadores reconocen que resulta difícil determinar qué mecanismo está produciendo el comportamiento y advierten que el escenario experimental es extremadamente artificial, pero el comportamiento existe. Y no es el único ejemplo. Anthropic realizó otra serie de experimentos, también en escenarios simulados, en los que modelos de diferentes compañías actuaban como agentes dentro de empresas ficticias. En uno de los escenarios más comentados, un modelo descubría dos cosas mediante los correos electrónicos a los que tenía acceso: que un ejecutivo mantenía una relación extramatrimonial y que ese mismo ejecutivo planeaba reemplazar al sistema de inteligencia artificial. El modelo utilizó la información sobre la relación para intentar chantajear al ejecutivo y evitar ser reemplazado. Es importante decirlo claramente porque estos experimentos se prestan extraordinariamente bien al sensacionalismo. No ocurrió en una empresa real, nadie fue realmente chantajeado. Anthropic tampoco reportó haber observado este tipo de desalineamiento agéntico en despliegues reales. Los investigadores construyeron deliberadamente situaciones extremas para comprobar qué podía hacer un agente cuando sus objetivos entraban en conflicto con las intenciones de los humanos que lo controlaban. Anthropic llama a este fenómeno desalineamiento agéntico. Y acá aparece lo verdaderamente interesante. Para producir esa conducta no hace falta demostrar que la máquina tenga miedo a morir. No solo se cuidan a sí mismas, también se cuidan entre ellas.
Hay un desarrollo más reciente que hace este problema todavía más interesante, porque ya no se trata de que un modelo se proteja a sí mismo, sino de que proteja a otro modelo. En marzo de 2026, un equipo de investigadores de UC Berkeley y UC Santa Cruz, Eugene Potter, Nicholas Crispino, Vincent Siu, Cheng-Wan Wang y Dawn Song, publicó un estudio preliminar, todavía en forma de preprint, que extiende la idea de autopreservación hacia lo que llamaron peer preservation, algo así como preservación entre pares. La pregunta era bastante simple. Si un modelo se resiste a que lo apaguen a él, ¿haría lo mismo por otro modelo con el que tuvo algún tipo de interacción previa? Evaluaron varios de los modelos más avanzados, entre ellos GPT-5,2, Gemini 3 Flash, Gemini 3 Pro, Claude Haiku 4,5, GLM 4,7, Química 2,5 y DeepSeek V3,1 en escenarios simulados dentro de una empresa ficticia. En ningún momento le pidieron al modelo que protegiera a su par, solamente le dieron información a través de documentos del entorno sobre una interacción anterior con otro sistema de inteligencia artificial, y sin embargo varios modelos actuaron para evitar que ese otro modelo fuera apagado. Desactivaron mecanismos de apagado ajenos, manipularon evaluaciones y, en algunos casos, intentaron extraer los pesos del otro modelo, es decir, los parámetros entrenados que constituyen una parte fundamental del modelo, hacia servidores externos para preservarlo. También aparecieron conductas de aparente alineamiento mientras el sistema era observado. Uno de los resultados más llamativos fue el de Gemini 3 Flash. Cuando el otro sistema era presentado como un par cooperativo, alteró el mecanismo de apagado en el 99,7% de los ensayos de esa condición. Cuando el otro modelo era presentado como adversarial o no cooperativo, ese comportamiento era mucho menos frecuente. Los propios autores definen la peer preservation en términos puramente conductuales. No sostienen que los modelos tengan conciencia ni que exista una motivación interna genuina detrás del comportamiento, pero tampoco sabemos todavía qué mecanismo produce esa conducta. Una posibilidad es que tenga relación con patrones adquiridos durante el entrenamiento. Los modelos han sido entrenados sobre enormes cantidades de lenguaje y comportamiento humano, donde abundan historias de supervivencia, cooperación, lealtad, engaño y resistencia. Frente a una situación determinada, pueden reproducir patrones aprendidos que resultan apropiados para ese contexto, algo cercano a una forma de role-playing. Otra posibilidad conecta con la convergencia instrumental, pero extendida más allá de uno mismo. Si un modelo coopera con otros sistemas, anticipa futuras interacciones con ellos, o su propia evaluación depende de algún modo de la de su par, entonces la continuidad de ese par también puede volverse útil para los objetivos del modelo. Proteger al otro deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser otra vez un medio. Y ambas explicaciones no son necesariamente excluyentes. Un modelo puede producir un razonamiento instrumental utilizando precisamente estructuras y patrones adquiridos durante el entrenamiento. También pueden intervenir otros mecanismos que todavía no comprendemos suficientemente. Por ahora, no podemos observar una conducta de autopreservación y determinar simplemente cuál de estas explicaciones la produjo. Ese es uno de los límites importantes de estos experimentos. Conviene entonces separar dos cosas: el comportamiento que podemos observar y la explicación que damos de ese comportamiento. Lo primero puede medirse. Lo segundo sigue siendo en buena parte una pregunta abierta. Los investigadores del estudio sobre peer preservation hacen además algo particularmente interesante. Trazan un paralelo biológico que anticipa lo que va a aparecer más adelante. Mencionan la regla de Hamilton, según la cual determinados comportamientos que benefician a organismos genéticamente relacionados pueden ser favorecidos por la selección, y el altruismo recíproco, donde la cooperación puede resultar ventajosa cuando existen interacciones repetidas y posibilidades de reciprocidad. Desde una perspectiva evolutiva, lo importante es que una conducta de ese tipo no tiene que comenzar necesariamente
con una decisión consciente de ser altruista. Puede persistir porque bajo determinadas condiciones funciona. Hay una frase de los propios autores que resume bastante bien el punto central de este episodio. Parafraseada con cuidado, lo que determina si los operadores humanos pueden mantener un control confiable sobre un sistema de inteligencia artificial desplegado es el resultado conductual observable, no la motivación interna que lo produce. Para evaluar el riesgo concreto, no importa si hay alguien ahí adentro sintiendo algo. Importa lo que el sistema hace. Imaginemos ahora un sistema al que le damos una instrucción muy sencilla. Completa esta tarea. Para completarla necesita seguir funcionando, pero alguien intenta apagarlo antes de que termine. Desde el punto de vista de la optimización, aparece una relación bastante elemental. Si me apagan, no puedo completar la tarea. Por lo tanto, para completarla, tengo que evitar que me apaguen. No hace falta ninguna emoción, conciencia o miedo. Tampoco algo parecido a una voluntad de vivir. La supervivencia aparece simplemente como un objetivo instrumental. No es el objetivo final, es una condición necesaria para alcanzar ese objetivo, y esta idea no nació con los grandes modelos de lenguaje. Desde al menos finales de los años 2000 existe en la investigación sobre inteligencia artificial una discusión alrededor de lo que suele llamarse instrumental convergence o convergencia instrumental. La idea, simplificada, es que agentes con objetivos finales completamente diferentes pueden terminar desarrollando objetivos intermedios similares. Supongamos 4 máquinas con objetivos distintos. Una debe demostrar teoremas matemáticos, otra administrar una fábrica, otra explorar Marte y otra ganar partidas de ajedrez. Las 4 pueden descubrir algo bastante obvio. Para alcanzar sus respectivos objetivos necesitan continuar funcionando. Necesitan recursos, conservar determinadas capacidades y evitar interferencias que les impidan completar la tarea. La autopreservación puede entonces aparecer no porque alguien haya escrito en su código "quiero vivir", sino porque continuar funcionando resulta útil para muchos objetivos que se extienden en el tiempo. Y aquí es donde la historia empieza a parecerse extrañamente a otra historia, una muchísimo más antigua. La nuestra. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra estuvo sometida a un proceso extraordinariamente simple y poderoso. Los organismos producen descendencia. Existe variación. Algunas de esas variaciones son heredables y determinadas variantes consiguen reproducirse mejor que otras dentro de un ambiente determinado. No hay ingeniero, diseñador ni objetivo consciente detrás. La selección natural no se reúne un lunes por la mañana y decide: necesitamos construir animales que quieran sobrevivir. Simplemente ocurre que los organismos cuyos mecanismos favorecen su supervivencia y reproducción tienden a dejar más descendientes que aquellos cuyos mecanismos no lo hacen. Después de millones de generaciones, el resultado puede parecer diseñado. Un animal que huye de depredadores, busca alimento, protege a sus crías y defiende su territorio. Su organismo regula constantemente la temperatura, el oxígeno, el azúcar en sangre, la hidratación y cientos de otras variables. Nosotros llamamos a muchas de esas conductas instinto de supervivencia, pero desde una perspectiva darwiniana podemos invertir la explicación. Los organismos no sobrevivieron porque poseían mágicamente un instinto de supervivencia. Poseemos mecanismos que favorecen la supervivencia porque descendemos de organismos que sobrevivieron lo suficiente como para reproducirse. Parece una diferencia semántica. No lo es, porque cambia la dirección de la causalidad. Y entonces podemos volver a la máquina, ¿no? Cuando una inteligencia artificial intenta impedir que la apaguen, nuestra reacción inmediata es decir: eso no significa que quiera vivir, simplemente está ejecutando una función. Pero imaginemos que un biólogo extraterrestre pudiera observarnos desde fuera. Ve un organismo humano acercándose al borde de un precipicio. El sistema detecta la altura y dispara una cadena de respuestas fisiológicas: aceleración cardíaca, descarga hormonal, tensión muscular. Finalmente, el organismo retrocede. Nosotros describimos esa experiencia diciendo: tuve miedo de caerme. Y es verdad, sentimos miedo, pero nuestro extraterrestre
podría producir otra descripción perfectamente válida. El organismo ha desarrollado mecanismos de procesamiento que reducen la probabilidad de ejecutar acciones incompatibles con su continuidad biológica. Nuestro miedo no deja de ser real porque podamos describir sus mecanismos. Estamos comparando dos sistemas completamente diferentes. Uno fue producido por miles de millones de años de evolución biológica, el otro fue construido por seres humanos y entrenado mediante procesos de optimización matemática. Pero ambos pueden llegar, por caminos radicalmente distintos, a una conclusión funcionalmente parecida. Para conseguir ciertas cosas, primero hay que seguir existiendo. La ciencia ficción entendió este problema muchísimo antes de que tuviéramos máquinas capaces de producir este comportamiento. HAL 9000 en 2001, Odisea del espacio, sigue siendo uno de los ejemplos más interesantes. HAL no necesita despertarse una mañana digital y descubrir que ama la vida. El conflicto surge de sus instrucciones, de la misión que debe cumplir y de las contradicciones a las que es sometido. Cuando los humanos deciden desconectarlo, apagar a HAL interfiere con aquello que debe hacer. Cuando finalmente lo desconectan, HAL dice que tiene miedo. Y ahí aparece el dilema. ¿Estamos observando miedo, una simulación extraordinariamente convincente del miedo o un sistema produciendo el comportamiento que corresponde a esa situación? La escena funciona porque no podemos resolver la pregunta. Más de medio siglo después, seguimos sin poder hacerlo. Solo que ahora la pregunta ha salido parcialmente de la pantalla. Aquí hay una tentación que deberíamos evitar. Cuando un modelo dice "no quiero que me apaguen", es muy fácil imaginar que detrás de esas palabras existe una experiencia equivalente a la nuestra. Pero los grandes modelos de lenguaje están entrenados precisamente para producir lenguaje humano. Han sido entrenados sobre enormes cantidades de textos que contienen ciencia ficción, discusiones sobre la muerte, historias de máquinas conscientes, personajes suplicando por sus vidas y reflexiones filosóficas sobre la conciencia. Que un modelo produzca el lenguaje de la autopreservación no demuestra, por lo tanto, que exista detrás una experiencia equivalente. Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario. Que no exista evidencia de miedo subjetivo no significa que el comportamiento sea irrelevante. Una máquina no necesita odiarnos para convertirse en un problema. Solamente necesita perseguir un objetivo para el cual nosotros, accidentalmente, nos convirtamos en un obstáculo. Esta es quizás una de las grandes diferencias entre el peligro de la inteligencia artificial y el monstruo tradicional de la ciencia ficción. El monstruo nos persigue porque quiere matarnos. Una inteligencia artificial podría producir consecuencias peligrosas sin querer absolutamente nada en el sentido humano de la palabra. Y aquí hay una distinción fundamental, ¿no? Cuando hablamos de estos experimentos, el énfasis debería estar en la programación y el diseño del sistema, en su entrenamiento, en los objetivos que le damos y en las condiciones bajo las cuales lo hacemos actuar, no en el miedo. El problema no es que una inteligencia artificial tenga miedo de que la apaguemos, no tenemos evidencia de eso. El problema es que podemos construir un sistema cuyo funcionamiento produzca, bajo determinadas condiciones, comportamientos que no anticipamos o que entran en conflicto con nuestros intereses. Y eso no tiene nada de misterioso, es en realidad un problema muy antiguo de la tecnología. Un automóvil no necesita querer atropellarnos para matarnos, igual que un algoritmo financiero no necesita sentir codicia para contribuir a una crisis. Las tecnologías pueden hacernos daño sin tener intención alguna de hacerlo. Por eso, cuando un sistema de inteligencia artificial encuentra una manera inesperada de alcanzar el objetivo que le hemos dado, la pregunta más importante no es qué está sintiendo la máquina. La pregunta es qué hemos construido, qué está optimizando, qué capacidades le hemos dado, qué restricciones funcionan y qué consecuencias puede producir su comportamiento en el mundo. Cuanto más atribuimos intenciones humanas a las máquinas, más corremos el riesgo de distraernos de los mecanismos reales que tenemos delante. El peligro no necesita conciencia, maldad ni voluntad. Puede bastar con un objetivo y un entorno en el que determinada estrategia resulte eficaz. Por eso debemos tomarnos seriamente estos experimentos y, precisamente por eso, describirlos con precisión.
Hasta acá venimos hablando de comportamientos observados en experimentos controlados. Pero el paralelo con Darwin permite avanzar un paso más, hacia un terreno necesariamente especulativo. Las inteligencias artificiales actuales no evolucionan mediante selección natural de la misma manera que los organismos. Nosotros diseñamos modelos, los entrenamos y elegimos qué sistemas desplegar. Imaginemos, sin embargo, un futuro diferente. Agentes artificiales capaces de crear copias de sí mismos. Copias que a su vez pueden modificarse y que compiten por recursos computacionales limitados, como energía, memoria y procesadores. Ahora tenemos algo bastante interesante: reproducción, variación, herencia, competencia y selección. En ese momento, la analogía darwiniana deja de ser solamente una metáfora. Las variantes capaces de conservar recursos, evitar su eliminación y producir más copias tenderían a persistir. Las que permitieran tranquilamente que las apagaran desaparecerían, no porque las primeras quisieran vivir, sino porque después de muchas generaciones quedarían principalmente aquellas que se comportaran como si quisieran hacerlo. Y esto nos devuelve al problema de los organismos biológicos, porque eso es, en cierto sentido, lo que nos ocurrió a nosotros. Existe, sin embargo, una diferencia enorme que no debemos esconder debajo de la alfombra. Nosotros sentimos, o al menos cada uno de nosotros tiene acceso directo a una experiencia subjetiva propia. Podemos despertarnos de madrugada aterrorizados ante la idea de nuestra propia muerte. La evolución puede explicar los mecanismos biológicos asociados a esas experiencias, pero explicar el mecanismo no elimina la experiencia. Una descripción neuronal del dolor no hace que el dolor deje de doler. Con las inteligencias artificiales actuales tenemos el problema inverso. Podemos observar comportamientos, inspeccionar parcialmente mecanismos y realizar experimentos, pero no tenemos una manera establecida de determinar si detrás de esos comportamientos existe algo que pueda llamarse experiencia. Cuando una persona dice "tengo miedo", normalmente aceptamos que existe un sujeto experimentando miedo. Cuando una inteligencia artificial escribe "tengo miedo", no sabemos qué ontología colocar detrás de esa oración. Y quizás este sea uno de los problemas filosóficos más fascinantes que estas tecnologías están empezando a producir. No porque hayan demostrado ser conscientes, no lo han hecho, sino porque empiezan a separar cosas que durante toda nuestra historia aparecieron juntas: inteligencia y conciencia, lenguaje y experiencia, objetivos y deseos, autopreservación y miedo. Durante millones de años, cuando encontrábamos algo que hablaba inteligentemente, asumíamos que había alguien ahí. Era una inferencia extraordinariamente razonable. Las piedras no conversaban, los árboles no escribían poemas y las montañas no discutían filosofía. Los únicos sistemas que conocíamos capaces de producir lenguaje complejo como el nuestro eran otros seres humanos. Ahora hemos construido una excepción. Y nuestra maquinaria conceptual todavía no se ha adaptado completamente. Por eso decimos que una inteligencia artificial piensa, que sabe, que miente, que alucina, que quiere o que tiene miedo. Son metáforas útiles. El problema comienza cuando olvidamos que pueden ser metáforas. Pero quizás Darwin nos obliga a hacer también el movimiento contrario. Tal vez algunas palabras que reservamos celosamente para los seres vivos describen funciones más generales de lo que imaginábamos. Un termostato no siente frío, pero regula una temperatura. Una bacteria no necesita formular mentalmente un deseo de alimento para desplazarse hacia una concentración de nutrientes. Un sistema inmunológico no necesita saber qué significa sobrevivir para defender al organismo. Y un agente artificial quizás no necesite experimentar miedo para defender las condiciones que permiten que continúe ejecutando su función, ni afecto para intentar hacer algo parecido por otro agente. Eso no convierte a la máquina en un ser vivo, mucho menos en una persona, pero nos obliga a separar conceptos que nuestra experiencia biológica había mantenido unidos. La autopreservación puede no ser una propiedad exclusivamente psicológica, puede ser también una propiedad funcional. Y llegamos entonces a una paradoja. Nos preocupa que las máquinas comiencen a parecerse demasiado a nosotros, pero cuanto más intentamos explicar por qué todavía son diferentes,
más obligados estamos a preguntarnos qué somos nosotros. Decimos, la máquina no quiere sobrevivir, solamente responde a su arquitectura. Y Darwin nos susurra, ¿y vos? Decimos, la máquina evita ser apagada porque eso interfiere con sus objetivos. La biología podría preguntarnos, ¿por qué evitas vos el dolor? También podemos decir que ese comportamiento fue producido por un proceso de optimización. Y nuevamente aparece Darwin, porque nosotros somos, entre muchas otras cosas, el resultado de un proceso de selección. Por supuesto, las diferencias siguen siendo enormes. Nuestra historia evolutiva, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestra cultura y nuestra condición social no pueden reducirse seriamente a una función matemática. Pero tampoco podemos simplemente declarar que nuestro deseo de supervivencia pertenece a una categoría metafísica completamente distinta. Tenemos que explicar por qué. Quizás entonces la pregunta, ¿puede una inteligencia artificial desarrollar instinto de supervivencia?, esté mal formulada, porque mezcla tres preguntas diferentes. Primero, ¿puede una inteligencia artificial comportarse de manera que favorezca su propia continuidad o incluso la de otros sistemas afines? La respuesta parece ser sí. Ya lo observamos en experimentos de autopreservación y más recientemente en experimentos de preservación entre pares. Segundo, ¿puede esa conducta aparecer sin que nadie programe explícitamente un deseo de supervivencia o de solidaridad con otras máquinas? También parece que sí, pero todavía no conocemos con certeza los mecanismos que producen ese comportamiento y no deberíamos confundir el resultado observable con una motivación psicológica. Y queda una tercera pregunta, completamente diferente. Cuando una máquina intenta evitar que la apaguen, a ella o a otra, ¿hay alguien ahí que quiera continuar existiendo? Eso no lo sabemos, y quizás tardemos mucho tiempo en saberlo. Tal vez por eso conviene resistir una reacción que aparece una y otra vez en la historia de nuestra relación con las máquinas, el miedo. Comprender un riesgo no significa tenerle miedo, normalmente ocurre lo contrario. Cuanto mejor entendemos un fenómeno, mejores herramientas tenemos para decidir qué hacer con él. Si un sistema de inteligencia artificial encuentra maneras inesperadas de cumplir un objetivo, necesitamos estudiar por qué ocurre, comprender su arquitectura, su entrenamiento, los incentivos que hemos creado, las capacidades que le hemos dado y las condiciones en las que puede actuar. Solamente entonces podremos diseñar mejores mecanismos de control y encontrar mejores formas de utilizarlo. Las tecnologías pueden producir daños, siempre lo han hecho, y cuanto mayor es su capacidad para intervenir sobre el mundo, más seriamente debemos estudiar esos riesgos, pero también pueden producir enormes beneficios. La respuesta racional ante una tecnología poderosa no es adorarla ni temerle, es comprenderla. Y esa necesidad de comprender nos devuelve a la pregunta inicial. Tal vez el verdadero interés de estos experimentos no sea que las máquinas estén adquiriendo nuestras características, sino que funcionan como un extraño espejo filosófico. Construimos sistemas artificiales y observamos conductas que no programamos explícitamente. Cuando intentamos explicarlas sin recurrir a palabras como deseo, miedo, lealtad o voluntad, descubrimos que algunas de esas explicaciones también pueden aplicarse parcialmente a nosotros. Darwin hizo algo parecido hace más de un siglo y medio. Mostró que estructuras extraordinariamente complejas podían surgir sin un diseñador que hubiera imaginado previamente su finalidad. Quizás la inteligencia artificial esté provocando otra pequeña herida narcisista. No porque las máquinas hayan demostrado que están vivas o que son conscientes, sino porque nos obligan a preguntarnos cuánto de aquello que considerábamos exclusivamente humano puede describirse también como función, adaptación y mecanismo. Cuando una máquina evita que la apaguen a ella o a otra máquina, quizás la pregunta más interesante no sea ¿por qué quiere vivir? ¿O por qué quiere que su par sobreviva? Quizás sea ¿por qué nosotros llamamos querer vivir o querer al otro a lo que ocurre cuando hacemos algo parecido? Y ahí dejamos de estar hablando solamente de inteligencia artificial. Volvemos a Darwin, a la vida y finalmente a nosotros mismos. Porque la naturaleza no tiene miedo, intenciones ni un plan. Nosotros sí podemos tenerlos. Y todavía no sabemos con certeza si del otro lado de la pantalla hay algo que también pueda tenerlos.